lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, cuando la confusión reinaba entre el pueblo, y la tierra parecía oscurecerse por la angustia de las naciones, Dios alzó su voz poderosa entre los ecos de la desesperanza. Era un tiempo en que muchos se preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios?, y clamaban en sus corazones, deseando entender los caminos del Altísimo. Mientras tanto, Elías, el profeta del Señor, se encontraba en la cima del monte Carmelo, observando la distancia mientras oraba fervorosamente. Su corazón estaba en una batalla constante contra la incredulidad que se extendía sobre Israel, un pueblo que había caído en la idolatría. Alzando su mirada al cielo, su voz resonó en súplica: «Oh Señor, he sido celoso por ti, y el pueblo ha abandonado tu pacto». Reyes 19:10. El viento sopló con fuerza, y fueron sus susurros lo que llenaron su espíritu. De repente, el cielo se oscureció y un trueno resonó, trayendo consigo la presencia del Dios viviente. Era un momento de tensión divina, cuando la tierra tembló ante el esplendor de lo sobrenatural. Elías sintió un escalofrío recorrer su ser, sabiendo que no era el viento, ni el terremoto, ni el fuego lo que revelaría el plan de Dios. En cambio, fue el sonido suave y apacible que trajo la respuesta. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó la voz. Elías, sabiendo que la fidelidad del Señor nunca fallaría, replicó con pesar: «He sido celoso por el Señor Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han dado muerte a tus profetas con espada». Reyes 19:14. Sin embargo, la respuesta del Señor fue cargada de esperanza y propósito. «Ve, regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco, y llegarás, ungirás a Hazael por rey sobre Siria. También ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar». Reyes 19, 15-16. Así, el Señor le reveló el hilo maestro de su plan, la restauración de su pueblo. Al oír esto, Elías sintió un renovado ardor en su corazón. Las palabras de Dios eran un llamado a la acción, una promesa de que había un remanente fiel que aún no había doblado sus rodillas ante Baal. Con una nueva determinación, descendió del monte, sabiendo que había un propósito en cada paso que tomaba. Al mismo tiempo, cada uno de los humildes corazones que aún anhelaban ver la gloria de Dios sintieron un eco de esa misma llamada. En las aldeas y ciudades, hombres y mujeres se reunían, algunos con las manos vacías, otros con carencias profundas, pero todos con una sola esperanza, la promesa de que el Señor no había abandonado a su gente. Sin embargo, el camino a la redención estaba lleno de desafíos. Estaban a punto de enfrentar un tiempo de tribulación, donde las naciones se levantarían unas contra otras, y el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Pero las promesas del Altísimo eran ciertas, y su plan se desplegaría ante sus ojos, aunque ellos no lo comprendieran por completo. Lo que Elías no sabía era que, en las sombras de esa batalla por la fe, Dios estaba preparando un remanente gigante que cambiaría el curso de la historia. Cuando el rayo de la revelación atraviesa la oscuridad, se revela el plan soberano de Dios, un plan que abarca todas las naciones y cada corazón. Y así, un nuevo misterio estaba por descubrirse, uno que resonaría a través de generaciones: «Porque todavía hay un remanente reservado para mí, 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal». Romanos 11:4. Así comenzaba el siguiente paso del viaje, donde lo que parecía haber sido frustración se transformaría en gloriosa revelación, un plan de redención que resonaría para siempre en el corazón del pueblo de Dios. Y así, Elías se dirigió hacia el desierto de Damasco, el viento soplando a sus espaldas mientras el deseo de obedecer a su Dios lo guiaba. Pero en su corazón, la angustia apenas se disolvía. En su mente, las imágenes del pueblo de Israel, con sus rostros vencidos por la idolatría, volvían una y otra vez. Un dolor profundo aferraba su ser, preguntándose si realmente podría haber esperanza para ellos. Mientras tanto, en las ciudades y aldeas, la oscuridad parecía crecer. Los altares de Baal, impúdicos y deshonrosos, se alzaban en medio de la confusión, y la voz del Señor parecía distante para muchos.
Sin embargo, un pequeño grupo de fieles se reunía en secreto, compartiendo sus ansias de volver al verdadero Dios. Sus corazones ardían como el fuego, llenos de anhelo por la restauración y la unión con su Creador. Un día, mientras Elías pasaba cerca de un árbol solitario en el camino, sintió un peso pesado sobre su pecho como si el clamor del pueblo resonara en su interior. Se detuvo, y allí, en ese silencio, oró nuevamente: Señor, ¿cómo puede esto cambiar? ¿Cómo podrá tu pueblo volver a ti? Sus lágrimas se convirtieron en súplicas, y en aquel momento sintió una respuesta serena, profunda, envolviendo su ser. Fue entonces cuando la voz de Dios susurró en su corazón: No temas, Elías, porque aún en medio de la apostasía hay aquellos que claman. Te he reservado un remanente que se levantará. Y no solo un remanente, sino que también a través de ti se revelará el esplendor de mi gloria. Las palabras resonaron en su alma con fuerza, llevándolo a un nuevo entendimiento sobre el propósito de su misión. No podía darse por vencido. La visión divina sobre su vida y el futuro del pueblo de Israel comenzó a tomar forma en su mente, un plan divino que giraría en torno a los ungidos que había de consagrar. A medida que avanzaba a Damasco, se encontró con un joven que pastoreaba ovejas. Aquellos ojos llenos de vida y luz parecían reflejar el anhelo del pueblo. El joven, llamado Eliseo, miró a Elías y sintió que había algo extraordinario en él. La conexión fue instantánea, como si fueran dos ramas de un mismo árbol que esperaban florecer. ¿Eres tú el profeta?, preguntó Eliseo, con voz entrecortada. Elías asintió, y en ese instante, supo que había encontrado un sucesor que lo acompañaría en la obra del Señor. Juntos, comenzaron a hablar de la esperanza en Dios y de los días que vendrían. Aunque la lucha continuaba. Al llegar a Damasco, Elías ungió a Hazael como rey de Siria y a Jehú por encima de Israel, tal como ordenó el Señor. Con cada unción, sintió que el poder y la gloria de Dios se manifestaban. Las revelaciones acerca del futuro del reino hicieron surgir un estruendo de expectación en su corazón. Así como yo he puesto un nuevo rey en Siria, así yo colocaré a mi pueblo bajo la autoridad de hombres que temen mi nombre. Sin embargo, cuando Elías se retiró en la noche, una sombra de preocupación lo invadió. ¿Qué si aquellos que están en el poder hacen aún lo contrario?, reflexionó. Era la interrogante que cruzaba su mente, un eco de la incertidumbre que jamás abandonaba el corazón humano. Pero mientras luchaba con su profunda inquietud, recibió otro mensaje divino. Escucha, Elías. Las cosas se pondrán difíciles, pero recuerda, en mi timín, yo exhibo mi esplendor a través de las pruebas. Yo estoy por encima de toda autoridad humana. Así, Elías entendió que la redención de Israel no sería un camino sin oposición, sino que el propósito de Dios se manifestaría en cada dificultad. A través de lo que parecía ser un desgaste, se abrirían puertas para un avivamiento inesperado, y justo cuando se disponía a salir de Damasco, la voz resuena nuevamente en su corazón: el tiempo está cerca, cuando mi plan soberano sobrepasará todo entendimiento humano y las promesas de redención se revelarán en toda su gloria. Porque incluso en los valles de la sombra de muerte, yo mostraré mi salvación. Así estaba claro, el plan de Dios era glorioso, y la batalla apenas comenzaba. La fe de Elías se reforzaba, pero un nuevo misterio se insinuaba en el viento, uno que resonaría en las generaciones futuras, esperando ser desvelado en la cima de un nuevo amanecer. ¿Qué cosa mayor haría el Altísimo a través de aquellos que aún claman? La historia de la redención estaba por desatarse en un despliegue de poder sin igual. Elías abandonó Damasco con el corazón colmado de esperanza. Sin embargo, los ecos de la voz de Dios aún reverberaban en su mente. Mientras caminaba, la brisa suave traía consigo un murmullo de oración que parecía surgir del suelo mismo. Había tomado el primer paso, pero el camino por delante aún estaba brumoso y lleno de peligros. A medida que su camino se adentraba en la soledad del desierto, Elías se volvió a Eliseo. No temas, joven, lo que hemos comenzado no es solo un acto de autoridad, sino una restauración del pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. El joven, con sus ojos resplandecientes, comprendió que la tarea sería grande, pero el llamado era poderoso.
No solo debemos ungir reyes, Elías, replicó Eliseo, con movidos pensamientos, sino también preparar el corazón del pueblo para el gran retorno, al detenerse junto a un arroyo de aguas limpias. Elías sintió que el aire se tornaba espeso. Una nube oscura, en el horizonte, parecía querer arrebatar la luz del día. Entonces, un temor momentáneo lo abrazó, pues las sombras de los antiguos ídolos levantaban su voz entre los fieles, recordándoles la otra promesa, el juicio. Con firmeza, levantó su mano hacia el cielo. Señor, he escuchado tu llamado, guíame en lo que debo hacer. En ese instante, una voz resonó como un trueno, Elías, clama. Invoca mi nombre y yo responderé. No temas, la tierra está por atravesar pruebas, pero he de manifestar mi gloria en medio de la prueba. Con cada palabra, la zona se llenó de un fulgor, vibrando con el poder del Altísimo. Elías, animado, levantó su voz en oración ferviente. Las aguas del arroyo parecieron danzar, como si celebraran el poder de Dios, y al instante, como si el cielo se abriera, visiones de un futuro glorioso comenzaron a danzar ante su mente. Secretos pasados y futuros se entrelazaron, podía ver a su pueblo, cansado, al borde del abismo, pero también a un pueblo que finalmente se volvería a Dios con todo su corazón. Era un remanente que perseveraría en la fe. Más allá de las pruebas que vendrían, habría un nuevo pacto, uno escrito en corazones de carne, en lugar de piedra. El joven Eliseo, asombrado por la obra que se desplegaba, preguntó, ¿veremos el avivamiento, profeta? ¿Sus corazones serán transformados? Elías sonrió y afirmó, así será, en el tiempo establecido por él. La espera está cerca, y la voluntad del Señor prevalecerá. Mientras el sol comenzaba su descenso, las sombras se alargaron, y la voz de Dios volvió a romper la quietud. Pero no te engañes, oh Elías. Antes que esto ocurra, habrá tribulación como nunca antes, una prueba que purificará el corazón del pueblo. Los justos serán separados de los impíos, como el trigo de la cizaña. Elías sintió como sus fuerzas eran renovadas en medio de la advertencia. Antes de que pudiera responder, una visión aún más colosal llenó su mente. Vio a grandes naciones surgiendo, enemigos que se alineaban, y el clamor del pueblo resonando en las alturas. Una lucha se estaba perfilando, y sus corazones estaban siendo preparados para el desafío. ¿Qué es esto, Señor?, cuestionó Elías, aterido por el peso de la revelación. La voz resonó con gran potestad, el tiempo se acerca, Elías, se avecina el día del Señor, un día de oscuridad y de luz. Habrá juicio, pero también redención. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y mis planes para mi pueblo no son de mal, sino de bien. Las palabras de Dios resonaron con claridad, dejando un eco en su corazón. Comprendió que todo lo que había estado sucediendo era parte de un diseño eterno y sobrenatural. Y así, con la vista puesta en el horizonte, supo que el tiempo de resurgir y de restaurar se manifestaría en señales y maravillas. Elías miró a Eliseo, y en su mirada se reflejaba una mezcla de temor y esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, profeta? Con solemnidad, Elías concluyó, debemos estar listos, orar y prepararnos. El pueblo está a punto de enfrentarse a su mayor prueba, y a nosotros se nos ha confiado la promesa divina de un nuevo amanecer. Así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la oscuridad del desierto, Elías y Eliseo se encaminaron con una expectativa renovada. Cada paso resonaba como un latido del corazón de Dios, esperando el día en que la redención se manifestaría con poder, y el mundo conocería la grandeza de su gloria y el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué prueba aún aguardaba a los fieles en este camino arduo? La revelación de Dios guardaba aún secretos por desvelar, secretos que marcarían el destino de una nación. Elías y Eliseo continuaron su camino, dejando atrás las aguas danzantes, pero su corazón estaba embargado por la inquietante certeza de lo que vendría. A cada paso que daban, el calor del desierto se convertía en un reflejo del fuego de la purificación que aguardaba al pueblo. El murmuro del viento parecía advertir, como si las mismas arenas clamasen al cielo por justicia. El camino se tornó más arduo, cada vez más desprovisto de vida.
Ante ellos se presentó un monte solitario que se alzaba como un guardián sagrado, cubierto de soledad. Elías levantó su mirada hacia las alturas, sintiendo que allí podría encontrar la respuesta a sus inquietudes. Eliseo, detengámonos aquí. Necesitamos escuchar su voz en este momento crucial. Subieron la ladera del monte hasta encontrar un lugar de reverencia, rodeados por la imponente presencia de la creación. El viento cesó abruptamente, y un profundo silencio se posesionó del entorno. Elías, sintiendo la urgencia divina, cerró los ojos y clamó: Señor, revele tu palabra y guíanos en esta hora de necesidad. Tras un breve instante, la voz de Dios resonó una vez más, pero esta vez era diferente, más suave, como un murmullo en la brisa. Elías, escucha. No solo necesitarás fortaleza para enfrentar las tribulaciones, sino también discernimiento para guiar a tu pueblo. Aquel que gobierne en sus corazones será quien prevalezca en el gran juicio. El corazón de Elías palpitaba mientras comprendía la magnitud del mandato. Señor, ¿cómo les hablaré? ¿Qué mensaje llevaré a los corazones endurecidos por el pecado? Tu mensaje será el fuego de mi amor y mi justicia. Seré yo quien despierte el corazón del pueblo. Este es el tiempo de la gran cosecha y también de la gran separación. Haré que el pueblo sea como oro refinado, pero el juicio será severo. Eliseo, temiendo las palabras profundas que salían de la boca del profeta, preguntó con vulnerabilidad: ¿y si el pueblo no escucha? ¿Si se niega a vivir conforme a tu palabra? Elías, inspirado por la confianza de su maestro, le respondió: no desesperes, Eliseo. Habrá un remanente fiel, y en su confesión, ellos verán mi gloria. Yo tengo el control de las naciones, mi plan es perfecto, aunque parezca oculto a los ojos de los hombres. Al llegar a la cima, una visión súbita atravesó la mente de Elías. Vio un río que fluía desde el monte, llevándose consigo la esperanza del pueblo. Oh, Señor. ¿Qué es esto que veo? El río de la vida fluyendo de lo alto, ¿por qué parece tan distante? La voz de Dios se tornó en un eco resplandeciente. Este río es la gracia que derramaré sobre aquellos que se arrepientan y me busquen de corazón. Pero antes, las aguas se ensuciarán y habrán lágrimas de dolor. La purificación será necesaria para la restauración. El corazón de Elías se tornó en un torrente de emociones. Como el profeta que conocía la dureza del corazón humano, comprendía que el camino hacia la redención sería difícil. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que el amor de Dios y su fidelidad prevalecerían. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora, Señor? Ve y prepara el camino delante de mí. Habla a los despreciados y a los ignorados, a aquellos que piensan que han perdido su camino. Exhorta a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No los abandones, ellos serán parte del cumplimiento de mi promesa. Sabrás que mi mano está sobre ellos en cada paso que des. Elías sintió la alabanza brotar de su interior, y Eliseo, poseído por un espíritu de fervor, comenzó a orar fervientemente. Juntos clamaron, invocando la intercesión por un pueblo que aún podía ser rescatado. El propio desierto, que antes parecía un lugar de desesperación, se tornó en un terreno sagrado. Y así, mientras el sol se ocultaba, una nueva visión les fue revelada: el pueblo en unión, levantando sus manos en adoración, clamando a su Dios. Sin embargo, en medio de la alabanza, una sombra se cernía sobre el horizonte, una última advertencia del juicio que estaba por venir. Prepárate, Elías, escuchó murmurar la voz, ahora fuerte y grave. El tiempo de la separación entre los justos y los impíos está más cerca de lo que imaginas. Te he puesto para que seas la voz que clame en el desierto. Y recuerda, no siempre podrás ver el plan completo, pero en sus propósitos, hay esperanza, incluso en lo desconocido. Elías sintió como un fuego nuevo encendía su ser. Se disponía a seguir aquel camino arduo, consciente que el futuro estaba envuelto en un misterio, pero lleno de promesas. Acercándose a Eliseo, le dijo: estamos por empezar una jornada, y aunque terrible será la prueba, el café destino se forjará en el amor de nuestro Dios.
El tiempo de la revelación se aproxima. ¿Estás listo para lo que viene? Y así, un nuevo amanecer se avisoraba en el horizonte, en un ciclo divino, mientras la creación entera esperaba expectante, sabiendo que la redención de Dios estaba por desplegarse en su pueblo. Elías y Eliseo descendieron del monte, la cúspide de su encuentro sagrado resonando todavía en sus corazones. La atmósfera se tornó más pesada, como un velo de neblina cubriendo el camino. Cada paso que daban, el eco de la voz de Dios reverberaba en sus mentes, recordándoles la inminente separación que vendría. Eliseo, con su fe recién avivada, se volvió hacia Elías. ¿Qué debemos hacer ahora? Elías, con la mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a desdibujarse, respondió con firmeza: debemos ir a Betel. Allí hay un remanente que espera el mensaje del Señor. Un pueblo que anhela escuchar su voz y que necesita nuestra guía. Las palabras del profeta ardían en su corazón, como el fuego que purifica el oro. Mientras avanzaban, se encontraron con un grupo de peregrinos que se dirigían hacia la ciudad. Sus rostros reflejaban la desesperanza, como flores marchitas en un desierto. Elías sintió un profundo anhelo por ellos y se detuvo. Oh, pueblo. Escuchad la palabra del Señor. He sido enviado a traeros un mensaje de salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las palabras del profeta resonaron, y algunos se detuvieron, sintiendo el peso de su mensaje. Sin embargo, uno de ellos, un hombre alto y de mirada dura, respondió: ¿qué puede ofrecernos este Dios del desierto, que no sea más que el eco de nuestros fracasos? Las palabras hirieron a Elías como un dardo, pero él respondió con amor y determinación: no temas, porque Dios tiene un plan para ti, incluso cuando tú no lo ves. Él llamará a muchos de regreso a su senda. El murmuro de la multitud se tornó en gritos de burla y desafío. Sin embargo, en medio de la oposición, una mujer de rostro sereno se acercó y habló: yo escucho, profeta. He recorrido caminos de perdición, pero mi corazón está dispuesto a oír la voz del Altísimo. Al ver esta respuesta, Elías sintió un rayo de esperanza. Mientras se preparaban para proseguir, una tormenta surgió en el horizonte, nubes oscuras se amontonaban y el viento comenzaba a ulular a su alrededor. Eliseo, mirando a su maestro, preguntó lleno de inquietud: ¿qué ocurre, Elías? ¿Es esta una señal de advertencia? Elías, con la mirada firme, declaró: es la voz de los cielos. El juicio se aproxima, y los corazones del pueblo deben estar listos. Mientras la tormenta se desataba, Elías alzó su voz para clamar nuevamente, cada palabra resonando como un tambor de guerra: Señor, envíanos tu poder. Que estos corazones endurecidos sean quebrantados como el barro en manos del alfarero. Deja que tu justicia y tu misericordia fluyan como un río entre ellos. Al instante, el cielo se abrió, y una luz resplandeciente emergió en medio de la oscuridad. La voz de Dios atravesó el retumbar de la tormenta: Elías, he escuchado tu clamor. He dado orden a las aguas que se agiten, y así como yo seco el mar para el pueblo de Israel, de igual manera secaré las lágrimas de mi pueblo, y haré que en medio de este juicio florezca la vida. El viento arrastró las palabras, susurrando esperanza a aquellos que podían oír. Algunos de los escépticos comenzaron a abrir sus corazones, tocados por la esperanza y la fe. La mujer que había atendido a Elías se puso de pie, levantando sus manos: yo quiero creer. Quiero hallar vida en este desierto. Y al pronunciar estas palabras, la tormenta menguó, y un aire de paz se cernió sobre ellos. Elías aseguró con firmeza: este no es el final, sino el comienzo de una obra milagrosa. Dios revela sus caminos de salvación a aquellos que le buscan de todo corazón. Al observar la transformación en el rostro del pueblo, Elías sintió en su interior que el plan divino no solo incluía juicio, sino también esperanza y restauración. El tiempo se acorta, dijo, y más profundos son los caminos del Altísimo que confunden a los hombres. Pronto, veréis la gloria de Dios. Mientras la neblina se disipaba, un nuevo amanecer se alzaba. Elías miró hacia lo alto,
sabía que lo que venía sería sorprendente. Las aguas del río brotarían, no solo de este monte, sino de todos los corazones que habían sido tocados. El futuro era incierto, pero lleno de promesas. Pronto conoceréis el asombroso propósito detrás de la tempestad, concluyó Elías con una fe inquebrantable. Dios tiene un plan que cambiará la historia. La redención está más cerca de lo que podéis imaginar. Mientras Elías y Eliseo proseguían su camino hacia Betel, la atmósfera que los rodeaba parecía vibrar con una energía silenciosa, la misma que anticipa un gran acontecimiento. El tiempo se había vuelto un aliado indómito, marchando hacia el destino que Dios había trazado. Con cada paso, Eliseo se sentía más motivado, sabiendo que la tarea que les esperaba era esencial en el propósito divino. Al llegar a la entrada de Betel, el bullicio de la ciudad era palpable, pero en sus corazones los profetas sentían una inquietud, como si la propia tierra respirara con nerviosismo. Elías, con la mirada fija, se dirigió a su discípulo: no olvides, Eliseo, que el mensaje que llevamos va más allá de simples palabras. Es un llamado al arrepentimiento y a la vida. Mientras se adentraban en la ciudad, un grupo de ancianos se acercó a ellos, sus rostros surcados por el peso de los años y las decisiones pasadas. Hombres de Dios, comenzaron, hemos escuchado rumores de un mensaje que traéis. ¿Es verdad que el Señor ha hablado de juicio? ¿Hay esperanza para nosotros? La voz de Elías resonó fuerte y clara: así dice el Señor, en medio de la tempestad, yo seré su refugio. Si te vuelves a mí con todo tu corazón, sanaré tu tierra. Al escuchar estas palabras, algunos ancianos se arrodillaron, sintiendo el peso de su transgresión. Eliseo, observando la escena, fue tocado por la compasión que emanaba de estos hombres. Y, movido por un ímpetu divino, se acercó y dijo: los corazones quebrantados son los más preciados ante los ojos de Dios. No temáis, pues el Altísimo tiene el poder de transformar cada vida que se rinde a su voluntad. Pero no todos respondieron con aceptación. Un hombre, conocido entre los suyos como un obstáculo al mensaje de Dios, se levantó de entre la multitud. Con voz burlona, replicó: ¿por qué debemos escuchar a un Dios que ha callado en nuestros días de angustia? ¿Qué bien puede hacer un Dios que ha sido olvidado por nosotros? Elías, sintiendo que la atmósfera se tensaba, clamó: oh, terco corazón. ¿No veis las luces que titilan en la penumbra? No hay mayor ceguera que la que rechaza reconocer la verdad que palpita en la entraña de la tierra. Ciertamente, la misericordia de Dios está aún al alcance de quienes se humillan ante Él. En ese instante, las nubes comenzaron a reunirse de nuevo en el horizonte, y un murmullo de inquietud se extendió entre los presentes. Eliseo sintió la presencia del espíritu inquieto en su interior, entendiendo que la prueba que se acercaba era tanto un juicio como una oportunidad de redención. La voz divina resonó en su mente: la hora ha llegado. Los míos serán probados, y la gloria se manifestará. Fue entonces que la mujer de rostro sereno, la que había respondido previamente, alzó su voz una vez más, con lágrimas desbordando en sus mejillas: yo creo, profeta. Si Dios puede cambiarme a mí, puede cambiar a nuestra gente. Debemos rendirnos y buscarlo. Su clamor inspiró a otros, y el murmullo de corazones quebrantados comenzó a resonar, como un eco distante de un despertar. Elías miró a su discípulo, y en sus miradas se cruzaron promesas de esperanza y temor. No temas, Eliseo. La senda no siempre es clara, pero el camino de Dios es fiel. Sabía que la separación se acercaba, pero su espíritu estaba en paz, pues había transmitido el mensaje divino. A medida que el viento comenzaba a soplar de nuevo, con la inminente llegada de la tormenta, Elías levantó su mano y exclamó: así dice el Señor, escuchad, oh pueblos, en la tormenta, hay un refugio. En medio del juicio, hay esperanza. La redención acompaña cada paso de quienes buscan a su Creador con sinceridad, y mientras sus palabras resonaban, una revelación poderosa se desató sobre el pueblo. La visión de un futuro iluminado por la gracia de Dios comenzó a tomar forma en sus corazones. Los cimientos de la ciudad temblaron, y en medio de la oscuridad, un destello divino atravesó el cielo.
Elías dejó escapar una última palabra, con un eco que desbordaba. Fe, pronto conoceréis la esencia del plan eterno de Dios. La promesa de una nueva alianza está en el horizonte, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Lo que se avecina no es solo juicio, sino un renacer. Así, el viento llevó sus palabras lejos, y muchos comenzaron a concebir un futuro lleno de luz, la promesa de redención resonando en sus corazones como un canto de esperanza. La sombra de lo que estaba por venir hacía eco de un plan soberano y divino. El cielo se tornó sombrío y pesados nubarrones se congregaron sobre Betel mientras el murmullo de la multitud se aquietaba en anticipación. Elías y Eliseo sintieron el mismo temblor en el suelo, como un pulso divino que anunciaba la presencia de lo sobrenatural. Al observar las expresiones de los ancianos y el pueblo, Elías entendió que había llegado el momento crítico de la revelación. El tiempo del juicio y la gracia se encuentran, declaró Elías, alzando su voz sobre el viento que comenzaba a soplar. Así dice el Señor, el que sembré en justicia, cosechará misericordia, Oseas 10:12. Las palabras reverberaron en el aire, y una atmósfera sagrada se apoderó de la escena. Muchos de los que habían estado ocultándose detrás de sus dudas comenzaron a experimentar un profundo quebranto en sus corazones. Eliseo, sintiendo el latido del llamado divino, se unió a su maestro, extendiendo sus manos hacia la multitud. Este es el día en que el Señor, nuestro Dios, quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo, uno que les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Mientras el pueblo absorbía las palabras de esperanza, las nubes colocaron un velo sobre el sol, oscureciendo la luz del día. Una voz profunda resonó en el corazón de Eliseo, trayendo consigo el eco de antiguas promesas. Elías, este es solo el comienzo, lo que está por venir sacudirá la tierra. El joven profeta sintió un escalofrío a su espalda, como si el mismo Espíritu Santo se preparara para derrotar a los ídolos que mantenían cautivo al pueblo. En ese instante, el hombre burlón que había respondido antes se levantó una vez más. ¿Y qué puede hacer tu Dios en medio de esta tormenta? Mira a nuestro alrededor. Nada ha cambiado. Su desafío se alzó como un muro, esperando que los demás se unieran a su desdén. Elías, con una determinación renovada, advirtió: los días de esta prueba no son términos del final, sino del principio de lo que Él ha prometido. Comprenderéis a través del dolor, sí, pero también floreceréis a través de la redención. Porque así dice el Señor, los que sembraban con lágrimas, con regocijo cosecharán. Salmo 126:5. La atmósfera se espesó aún más y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mas no eran solo gotas de agua, sino como la unción del Espíritu que descendía para sanar. Los corazones comenzaron a abrirse, como un campo antes estéril que recibe la primera lluvia de primavera. Oh, pueblo mío, mirad a vuestro alrededor. Veo hombres y mujeres con las manos levantadas, clamando por su misericordia. Esta es la señal de que la redención ya ha comenzado a moverse entre vosotros, proclamó Eliseo, contagiado por el fervor del momento. Mientras la tormenta se intensificaba, una pálida luz pareció brillar desde el horizonte. Era como si la misma creación respondiera al clamor de aquellos que buscaban a Dios, preparando el camino para un nuevo despertar. En ese momento de revelación, cada rostro en el campo se iluminó con la certeza de que lo inminente traería cambios radicales. Pronto, murmuró Elías, sabiendo que el tiempo estaba cerca. Conoceréis el verdadero propósito detrás de esta tormenta. No hay mayor oscuridad que aquella que precede a la luz. En lo profundo de la noche, la estrella de Jacob brilla firmemente. Con esas palabras, no solo dejó escapar un mensaje de esperanza, sino que también insinuó la llegada de algo aún más grande, un giro teológico que la humanidad no había imaginado. Los ojos de Eliseo se abrieron en maravillosa expectativa, con cada fibra de su ser preparándose para el cumplimiento de una promesa divina, esperando con fervor lo que estaba por suceder. En su interior resonaba una profunda claridad: la redención está al alcance de los que buscan, pero el juicio será para aquellos que persisten en su ceguera. En ese momento inesperado, una voz se alzó:
casi etérea entre el estruendo de la tormenta. El que tiene oídos para oír, oiga. El pueblo miró hacia arriba, temerosos y expectantes, pues comprendieron que no solo era un tiempo de advertencias, sino el inicio de un glorioso renacimiento. Pero aún faltaba una revelación, una que hablaría de un reino que estaba a punto de manifestarse en toda su gloria. Lo que vendría no solo alteraría la historia de Israel, sino el destino de toda la humanidad, un plan que había estado en el corazón de Dios desde el principio del tiempo. Las nubes oscurecieron más el cielo y relámpagos surcaron el aire, como si el mismo cielo clamara en respuesta a la voz del Altísimo. El pueblo, atónito y con temor reverente, contemplaba el paisaje, sus corazones palpitando por la incertidumbre y la expectativa. Ante tal majestad, Elías se sintió más que un simple hombre, se sintió como el portavoz de la voluntad divina, un puente entre el cielo y la tierra. «Escuchad», exclamó Elías, su voz resonando con la autoridad del cielo. El mismo Dios que ha guiado a nuestros padres en la salida de Egipto, que abrió el mar y les dio maná en el desierto, está en medio de nosotros. Su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para no escuchar. Isaías 59, 1. En su profundidad, sus palabras rasgaron las tinieblas como una espada, y lo que debía ser temido se transformó en valentía. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, una mezcla de duda y fe. ¿Podrá realmente Dios habitar entre nosotros en este tiempo de tumulto?, cuestionaban algunos, mientras otros se aferraban a la esperanza que emergía de las promesas del profeta. Eliseo, sintiendo la presión de lo espiritual, observó las luchas en sus rostros y decidió levantarse una vez más para reforzar el mensaje de su maestro. «No temáis», clamó Eliseo, con voz firme y apasionada. «Porque aquí está la verdad. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Isaías 40 horas y 31 minutos. Las palabras del joven profeta resonaron en los corazones quebrantados, infundiéndoles un nuevo espíritu. Mientras los murmullos resonaban, una intensa luz brilló desde el horizonte, como un faro que rompía la oscuridad. Era una señal inconfundible de que algo extraordinario estaba por manifestarse. La lluvia, ahora torrencial, caía con fuerza, lavando las preocupaciones y los odios acumulados. Las gotas parecían llevar consigo el eco de antiguas promesas, mientras el pueblo comenzaba a alzarse en adoración, reconociendo la presencia del Señor. Sudor y lágrimas se mezclaron, pero ahora cubrían rostros iluminados por la fe. En medio del clamor, Elías sintió el toque del cielo, una revelación llena de poder que había estado oculta durante mucho tiempo. Este día será recordado como el inicio de la nueva alianza, profetizó, mientras una llama de fervor encendía su alma. Pronto veréis colmarse las promesas del Señor, porque vuestras lágrimas son el vaso del llanto, pero éstas serán llenadas de alegría. El pueblo empezó a alabar a Dios, sus voces elevándose a la altura de los cielos. Cada nota de alabanza se entrelazaba con el rugido de la tormenta, creando una sinfonía celestial. Pero, dentro de aquella revelación y regocijo, Elías sintió una inquietud que pulsaba en su pecho. Era un conocimiento que no podía ignorar, una advertencia profunda que le urgía a ser responsable. Escuchad, oh pueblo, lo que el Señor ha prometido no es solo para vosotros, sino para las generaciones venideras. De su voz emergió una nota de solemnidad. Ahora se levantará la luz para las naciones y veremos un nuevo amanecer. Mientras hablaba, una vislumbre inexplicable llenó el espacio, y Elías contempló en su espíritu un mensaje divino, un futuro donde aquellos que una vez dudaron, serían los primeros en ver la gloria de Dios. Y así, con una voz temblorosa pero firme, pronunció: «El que viene es más grande que yo, está en camino, y traerá consigo la salvación a aquellos que se acercan». Una sombra fugaz cubrió el horizonte, como si la misma creación anhelara lo que estaba por suceder. El pueblo se quedó en un silencio reverente, esperando la llegada de aquel que transformaría el momento histórico en un testimonio de la eternidad.
Y en lo profundo de sus corazones, aunque muchos no lo sabían aún, la esperanza comenzaba a brotar con la certeza de que lo maravilloso del plan de Dios estaba en las puertas. Pero hay de aquellos que no vean. Porque el juicio no solo los encontrará, sino que se manifestará en su ceguera. La advertencia de Elías se quedó suspendida en el aire, abrumando a aquellos que permanecían aferrados a sus dudas. La revelación de su gloria llegaría, y había un eco de promesas que resonaban en sus corazones, algo estaba a punto de ser desatado, un plan eterno orquestado desde los confines de la eternidad que cambiaría no solo el destino de Israel, sino de toda la humanidad. Entonces, Elías, sintiendo el peso de la misión que se había encomendado, se puso de pie en medio del alboroto de aquel pueblo expectante. Su voz se amplificó en la tormenta, como un trueno. Pueblo de Israel. Hoy el Señor ha preparado un camino en medio de la tormenta. Vivimos un tiempo de purificación, un tiempo en el que el juicio y la gracia se entrelazan como dos hilos en un tapiz, y la justicia de Dios será evidentemente revelada, Oseas 6:1. Las palabras de advertencia resonaron como un eco potente, y muchos corazones comenzaron a latir con una nueva comprensión, el ambiente se tornó denso con el aire de la incertidumbre, pero también de la expectativa. El pueblo, una multitud de rostros cansados y preocupados, miraba al profeta. Sepan que no están solos, continuó Elías, su mirada penetrante recorriendo la multitud. Prepárense, porque el mismo Dios que liberó a nuestros antepasados de la esclavitud está en medio de nosotros. Él ha venido a liberar a los cautivos, a sanar los corazones quebrantados y a traer justicia. Isaías 61:1, la mujer de rostro sereno, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó su voz, profeta. Revelanos el camino. ¿Cómo es posible que podamos volver a este Dios que nos ha abandonado? Elías, sintiendo la sinceridad de su clamor, respondió con compasión. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, somos nosotros quienes nos hemos desviado de sus caminos. Arrepentíos y volved a Él. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. El pueblo comenzó a murmurar, y Eliseo, observando el cambio en la atmósfera, se unió a las palabras de su maestro. Hoy es el día de la reconciliación. Si te vuelves con todo tu corazón, el Señor te sanará y restaurará. 2 Crónicas 7:14. Su voz, llena de fervor, resonó entre el pueblo. La esperanza comenzaba a florecer entre los corazones afligidos, sin embargo, la burla del hombre de mirada dura aún retumbaba por doquier. Si tu Dios es tan poderoso, que haga caer fuego de los cielos y consuma esta ciudad, gritó, dejando caer su desprecio como un desafío. Elías miró hacia el cielo oscuro y, con determinación, respondió, así será. El tiempo de la demostración del poder de Dios es inminente. No temáis, pues así se manifiesta la gloria del Señor cuando más necesidad hay. Romanos 8:19. En ese instante, un gran estruendo sacudió la tierra, y un relámpago cortó el cielo, impactando las mentes con el reflejo del poder divino. El pueblo cayó de rodillas, sintiendo la presencia ineludible de Dios en medio de ellos. Señor, ten piedad de nosotros, clamaron al unísono. Era un eco sincero. Los corazones endurecidos comenzaron a quebrantarse. Elías, sintiendo la atmósfera cargar de unción, se elevó con confianza y exclamó, recibid el fuego de Dios. Que cada corazón arda en arrepentimiento y deseo de volver a su presencia. Las lluvias continuaron cayendo, una metáfora de la gracia que fluía desde los cielos, cada gota era purificadora, y en sus corazones se levantaba el fuego del fervor, con el clamor colectivo. El hombre que había desafiado al profeta sintió su propio desencanto y angustia. Su mirada fue tocada por la esperanza y, bajo el peso de la revelación, cayó de rodillas. Señor, ten piedad de mí. Estoy perdido sin ti. El clamor sincero resonó, y Elías sintió que aquel hombre también había sido alcanzado por la gracia. Mientras el fervor aumentaba, Elías y Eliseo, abrazándose a la gracia transformadora de Dios, intervinieron junto a ellos, extendiendo sus manos al pueblo, llenos de compasión y amor. Hoy se abren los cielos sobre esta tierra,
el nuevo pacto se establece y la redención es accesible porque el amor de Dios ha despertado en medio de esta tempestad. Las voces de adoración comenzaron a elevarse entrelazadas con llantos de arrepentimiento. El corazón del pueblo, renovado por la certeza de la esperanza, vibró como un solo cuerpo. Un fogonazo de luz surgió en el horizonte, like un alba que rompía la oscuridad. El pueblo comenzó a danzar. Y la lluvia se mezclaba con lágrimas de gozo, abrazando la lobreguez que los había mantenido cautivos. Elías miró a Eliseo, y dijo, mira lo que ha hecho Dios. Él transforme el lamento en danza, el llanto en alegría, y así, con el poder de Jehová en el medio del pueblo, lo que antes era desesperanza se convirtió en salvación, y el eco de aquellos que todavía no se habían rendido resonó entre los muros de la ciudad, el Señor es bueno y su fidelidad es para siempre. Mientras las celebraciones resonaban, Elías sintió una paz profunda en su interior, había sido un testigo del poder de Dios en acción. Miró al cielo, y con el corazón lleno de gratitud, pronunció, este es solo el comienzo. Pronto, veremos el esplendor de la gloria de Dios manifestarse en su pueblo, porque su pacto permanece, y nadie podrá separarnos de su amor. Romanos 8:39. Fin. Ahora, es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar que más personas escuchen estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesita ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.